Bueno, ahora que ya sabemos cómo o hemos aprendido distintas maneras de entender el contexto de negocio, vamos a centrarnos en lo importante, ¿no? En lo verdaderamente importante que son nuestros usuarios. Seguimos en el punto de entender el contexto de uso, todavía no vamos a definir nada, y seguimos en un punto del proceso divergente, es decir, cualquier insight, todo va a ser importante para nuestro proyecto. Por lo tanto, en este punto no tenemos que discriminar ningún tipo de información, todo nos va a ser útil. Y dentro de estos tres grandes bloques que os decía que está el diseño centrado en el usuario, ahora mismo el foco es el usuario. Bueno, un punto de partida, al igual que con negocio y que recomendaría hacer siempre prácticamente, son entrevistas con usuarios. Nos sirven para entender qué piensan sobre el servicio o el producto si ya está online. Y si no está, cuál sería su percepción con un posible nuevo lanzamiento. Nos sirven para entender su día a día, sus puntos de contacto, sus frustraciones, sus miedos y poder detectar oportunidades tanto para el producto como de negocio. ¿Cuándo hacerlas? Mira, pues si es antes de un diseño, nos va a servir para crear las user personas, los journeys y tener ideas para nuevas funcionalidades, para el diseño y para cuál ha de ser esta solución. Más adelante os contaré qué es esto de las user personas y los user journeys. También nos puede servir para enriquecer el análisis del contexto cuando ya estamos trabajando en un producto y seguir iterando sobre él, seguirle aportando a nuestros stakeholders y a nosotros mismos insights sobre los usuarios o a nuestro product owner. Y por último, también está muy bien hacer una pequeña entrevista cada vez que hagamos un test de usuario, al final y al principio, para entender quién es este usuario y por otro lado cuál ha sido su percepción a la hora de realizar este test y enfrentarse a este producto o funcionalidad. ¿Cómo pueden ser las entrevistas? Pueden ser abiertas. No se suelen realizar mucho porque es verdad que luego el análisis es más complejo, pero bueno, sería estar manteniendo una conversación con nuestros usuarios. Luego están las estructuradas. No se suele usar en fases exploratorias porque ya es más específico. Y por último están las semiestructuradas, que es lo que más se usa, es una entrevista que combina la entrevista abierta con la estructurada y nos sirve tanto para explorar un poquito a nivel subjetivo como para establecer una estructura y luego encontrar patrones entre distintos usuarios a través de las distintas entrevistas. ¿Cómo llevarlas a cabo? Bueno, se pueden hacer de forma muy informal, pero al final sí lo que queremos es obtener insights y definir herramientas que nos ayuden a explicarle a nuestro cliente o a nuestros stakeholders estos insights que hemos encontrado. Hay que intentar establecer una metodología y un proceso. Por lo tanto, al principio lo más importante es saber cuál es el objetivo de estas entrevistas. Para saber qué preguntar necesitamos saber qué es lo que queremos saber, ¿no? Valga la redundancia. Tenemos que saber cuál es nuestro objetivo y de qué premisas partimos, cuáles son las hipótesis que vamos a validar. Por ejemplo, en una investigación para entender por qué los jóvenes no leen el diario, el periódico en papel, este objetivo tan específico nos va a dar qué usuarios tenemos que elegir, qué tipo de preguntas tenemos que realizar y qué tenemos que entender para el objetivo general. Una hipótesis sobre esto a validar sería que la gente joven no lee. Esto habría que validarlo y habría que entender si esto que acabo de decir es real o no, pero podría ser una hipótesis que nos da el cliente y que tenemos que validar. Define la muestra de usuarios. Se dice que unos 5 usuarios por perfil ya nos van a ayudar a tener patrones. Es verdad que si hacemos 10 siempre va a ser mejor, 10 por perfil. Pero bueno, si solo podemos hacer 3, también está bien. Al final es no eliminar esta parte del proceso, hablar con nuestros usuarios, que sean los que de verdad son, porque al final si queremos entender algo que está sucediendo en el público joven, como os decía, no tendría sentido preguntarle a alguien de 60 años.
Tendría sentido preguntarle a alguien que esté en la franja de edad que nosotros estamos investigando. Y al final, pues adaptarnos al tiempo, el presupuesto y las capacidades que tengamos. Pero siempre, cuanto más, mejor. Hay que planificar muy bien el reclutamiento. Diría que los proyectos que tienen research o los proyectos de research es el punto que más puede llegar a retrasar un proyecto o que más fricciones puede crear entre el cliente y el equipo de diseño. Son procesos que se suelen alargar, por lo tanto lo mejor es encomendar esta tarea a una empresa de reclutamiento. ¿Qué pasa? Que son empresas caras, entonces esto va a encarecer el presupuesto del proyecto. Hay otras páginas web donde, como User Interviews, ineedusers.com, Toluna, donde la gente se apunta para que tú les contactes y hacer este tipo de trabajos. Sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, en España no hay tantas. Así que, bueno, aquí se trata de ser muy imaginativos, se trata de dejarle o hacerle entender al cliente que hay que planificar esto con mucha antelación, hay que empezar a reclutar mucho, igual cuando estás haciendo las entrevistas con stakeholders, hay que empezar a reclutar al principio del proyecto y sobre todo ayudarle de todas las maneras posibles, con el texto que se le debe decir a los usuarios, con ideas, poniéndonos nosotros también a reclutar, lo que haga falta para poder obtener esta muestra de usuarios. Cuando ya está en marcha el reclutamiento hay que definir un buen guión de entrevista. Esto también es vital. Normalmente lo que solemos hacer es hacer un guión base y luego irlo adaptando a los distintos perfiles con quizá algunas preguntas específicas. Es importante que no dure más de 45 minutos porque ahí ya estamos perdiendo al usuario, ya no le interesa lo que le estamos preguntando. Y no es obligatorio seguirlo a rajatabla. No tiene que parecer que te estás ciñendo al guión y que si la otra persona te está respondiendo otra cosa no te interesa. Lo que sí que es verdad que si nos saltamos mucho el guión y a cada usuario le preguntamos diferente, luego analizar los resultados va a ser bastante complicado. Por lo tanto, es un poco un arte entre ir saltando preguntas, volver al inicio, no perder el hilo y sacar toda la información que creamos es necesaria. También es verdad que hay que irlos iterando. Veremos que a partir de la primera o segunda entrevista hay algunas preguntas que hay que cambiar el orden, preguntar otras cosas. No son guiones fijos. Esto es un ejemplo, no quiere decir que tenga que ser así, pero un ejemplo de estructura. Al principio nos presentamos y le explicamos al usuario cómo se lleva a cabo esta entrevista, qué es lo que vamos a hacer, en qué consiste y por qué estamos hablando con ellos. Hay que dejar muy claro que no hay preguntas o respuestas, no hay respuestas correctas o incorrectas, que todo lo que nos digan es útil y que va a ser anónimo, porque a veces les da un poco de cosa decir según qué. Otro truco que yo suelo decir es que no voy a ser yo quien diseñe el producto, aunque no sea del todo cierto, porque así es como que no se sienten tan condicionados. Luego hacemos siempre unas preguntas demográficas. Es importante entender a estas personas, dónde viven, qué hacen, su día a día, sus hobbies, para poder crear luego las user personas y darles un poquito más de cara y forma a estos usuarios. Luego tenemos que entender, obviamente, la relación con el contexto. En el caso de los periódicos, pues sería leer prensa, ya sea digital como en papel. La relación ya en el sector online, porque al final lo más probable es que estemos haciendo un producto digital. La relación con el producto en sí, la relación con la competencia y al final siempre un final abierto en el que le preguntamos si quiere aportar algo más, si nos quiere contar algo. Si por ejemplo estamos haciendo entrevistas sobre una web que está online, podríamos enseñarle la web y decirle que nos cuente sus impresiones. Bueno, hay muchas maneras de obtener información y recordemos, ahora mismo es lo que queremos, cuanta más información mejor. Vale, aquí nuestra metodología y la herramienta que elijamos también es muy importante. Puede ser cualquiera, podría ser una llamada de WhatsApp, pero tenemos que grabar la entrevista. Cuanto mejor sea la herramienta, más nos va a facilitar el trabajo después. Yo he hecho entrevistas de 1000 maneras, grabando con el móvil, tomando notas. Al final tenemos que tener ese documento por si queremos volver y por si el cliente nos lo pide.
pero lo importante en ese momento es que te concentres en la conversación. Si puedes hacerlo con otra persona que será la que tome notas, mejor, pero si no, concentrarte en la conversación, poner a grabar y ya luego cuando acabes, sacar los insights más importantes y tomar las notas que se te hayan quedado en la cabeza así antes de pasar a la siguiente entrevista. Hay muchas herramientas que sirven, puede ser un Meet, puede ser un Teams, puede ser Loom para grabar la pantalla, puede ser Skype, puede ser WhatsApp, como os decía, y luego hay otras como Lookback o Dovetail, que ya están, bueno, son aposta para esto y nos van a ayudar tanto a grabar la entrevista como la cara del usuario, como el minuto donde dice según qué, y bueno, ahora os enseñaré cómo se ven en realidad. Algo muy importante también es agradecerles a los usuarios el tiempo que nos están dedicando con un incentivo. Puede ser desde una tarjeta de regalo en Amazon como incentivos dentro del propio producto. Por ejemplo, 3 meses de suscripción gratuita a Open Webinars. Y por último, como os decía, hay que sintetizar los hallazgos. Aquí ya empezamos a entrar en la fase concéntrica y de definición de requerimientos del usuario. Aquí tenemos que sintetizar todo lo que nos han dicho estos usuarios, que pueden llegar a ser 30, si tenemos 3 perfiles, por ejemplo, y encontrar patrones y hallazgos, encontrar similitudes, encontrar insights que nos ayuden a validar las hipótesis de las que partíamos y encontrar nuevas, y accionar siguientes pasos en el proceso. ¿Cómo podemos llevarlo a cabo esta síntesis? Bueno, hay muchas maneras. Yo soy una fan del Excel y al final el Excel nos ayuda a ver mucha información a la vez y poder cruzarla y bueno, hay 1000 maneras de cada uno marcarse qué es qué o qué ya has analizado. De todos los años que llevo trabajando, pues siempre había utilizado Excel o pizarras o post-its, pero bueno, ahora han surgido herramientas como esta, Dovetail, en la que tú puedes crearte tus distintas etiquetas como dolores, expectativas, etc. Y además puedes subir la entrevista en vídeo, te hace la transcripción y ahí ya seleccionas el texto que te llama la atención y le aportas una etiqueta. Bueno, una herramienta que la verdad nos facilita mucho el trabajo a los que hacemos research con usuarios. Vale, ¿qué debes descubrir? ¿Qué debes tener claro a la hora de hacer una entrevista? Necesitamos saber quiénes son nuestros usuarios. Cuantas más características nos digan que les definen, mejor. ¿Qué quieren? Tenemos que entender cuáles son sus objetivos, sus expectativas y qué quieren obtener usando este producto o servicio. ¿Cómo hacen sus tareas y qué dificultades se encuentran? Es decir, cuando hacen estas tareas en el producto, en el trabajo, en su día a día, qué dificultades se encuentran y si ellos mismos están aportando soluciones o distintas ideas para facilitar estas frustraciones. ¿Y cuáles son sus problemas? Queremos saber en qué consiste el problema para poder aportar soluciones y oportunidades, si es que realmente hay alguno. Algunos consejos antes de que las llevéis a cabo. Evitar las preguntas de sí, no, de bien, mal. Siempre preguntas abiertas. Si le preguntamos al usuario, ¿a ti te gustaría una funcionalidad que bla, bla, bla? Te va a decir sí. Es lo más probable. Entonces, hay que evitar el sí y el no. Hay que preguntar siempre por qué. Y hay que repetir la pregunta desde distintas vías, porque necesitamos entender realmente el porqué de lo que nos está diciendo el usuario. Hay que estar muy preparados, es decir, hay que pensar en las posibles respuestas del usuario y preparar sus preguntas o preguntas alternativas dependiendo de las posibles respuestas que nos pueda dar. Hay que usar el guión de modo que luego puedas comparar y sacar patrones. Como os decía antes, está bien no ceñirse al guión, pero si nos pasamos, luego va a ser difícil encontrar patrones. Hay que ser lo más neutrales posible. Esto es algo que a mí me cuesta muchísimo porque se me nota todo en la cara, pero hay que aprender a ser neutral e intentar no condicionar al usuario de ninguna de las maneras. Como os decía, hay que grabarlo todo y ayudarse de la tecnología para no perder detalle. Hay que iterar y mejorar el guión a medida que veamos que se pueden añadir preguntas, cambiar el orden
o preguntar cosas que no habíamos tenido en cuenta y que vemos que pueden ser un hilo de donde tirar. Hay que preguntar lo mismo desde distintas perspectivas y hay que hacer uso del silencio. Hay que quedarse callado porque a veces te responden así un poco, te quedas callado, piensan, siguen hablando, siguen hablando, siguen hablando y es ahí donde vas a sacar información. La escucha activa es muy importante. Por lo tanto, las entrevistas de usuarios no se tratan de preguntar al usuario qué quiere que diseñemos. Tampoco se trata de preguntarles qué desean. Se trata de entender qué hacen su día a día y comprender qué es lo que les funciona y no funciona para ellos en este día a día. Hasta aquí el primer método para entender el contexto de los usuarios. En la siguiente unidad os voy a explicar otros métodos de user research que podemos utilizar para complementar nuestras entrevistas.